comunista, socialista y culpable de su propia vulneración. Eso es la Constitución de 1940 para muchos de sus detractores. Si tan socialista era, ¿por qué fueron los socialistas los que la traicionaron? Si tan comunista era, ¿por qué la enterró el Partido Comunista de Cuba? O si en su diseño ya estaba la clave para su vulneración, ¿por qué necesitó Fidel Castro una ley fundamental con que sustituirla? Las preguntas más básicas tienden a poner contra las cuerdas a las tesis menos fundamentadas, pero cuando estas tesis las sustentan fanáticos, entonces surgen las excusas, que apartan el punto de vista de lo más básico. Lo más básico se convierte en banal para hablar de cosas que ellos dicen más profundas e importantes. La propiedad privada es el chivo expiatorio de los detractores de la Constitución cubana de 1940. Un chivo expiatorio que esgrimen sin ajustarse a la realidad, sin pragmatismo y muchas veces sin conocimiento. Frente a la Constitución de los Estados Unidos de América, el referente liberal libertario de nuestros tiempos, pese a que el Partido Libertario Autóctono es absurdamente minoritario, o frente a la Constitución de 1901 de Cuba, la C-40 es una obra marxista para los libertarios cubanos. Nada importa que en Estados Unidos también exista la expropiación en los mismos términos. Nada importa que la expropiación de la Constitución cubana de 1901 fuera de naturaleza administrativa. Y nada importa que ni siquiera el propio Milei, en su Argentina libertaria, haya propuesto una reforma de la expropiación que supere los estándares de esa C-40. Nada importa por dos razones. En primer lugar, porque no puede importar lo que se desconoce. Y en segundo lugar, porque la C-40 habla de la función social de la propiedad privada. El pecado original de la Constitución cubana de 1940, el pecado socialista, no es establecer un sistema de expropiación basado en un procedimiento judicial con previa indemnización de pago en efectivo. No, el pecado socialista es hablar de la función social de la propiedad privada, aunque no hayan tenido ninguna virtualidad práctica estas palabras durante el tiempo que estuvo vigente. Ahora bien, si criticamos a los fanáticos no debemos caer en fanatismos. La Constitución cubana de 1940 se equivoca. Al hablar de función social en la propiedad privada lo convierte, de hecho, en un derecho vulnerable. Pero de esta vulnerabilidad jurídica a la configuración de un Estado socialista hubo un movimiento armado de por medio. Y esto no lo podemos perder de vista. Esto es res judicata. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Res Judicata. Hoy vamos a abordar el tema de la propiedad privada, el latifundio, el subsuelo y toda la vertiente de regularización de este derecho en la Constitución de 1940 y de la oposición que muchos de los cubanos exiliados presentan ante esta Constitución precisamente por considerar que la Constitución peca de socialista, comunista, incluso llega a decir a la hora de regular ese tipo de derechos. Es un debate que a raíz de que pues, se está hablando más de la transición en Cuba, se ha abierto porque precisamente hay un amplio sector de la oposición cubana en el exilio que apela a la Constitución de 1940 como un punto de inflexión necesario para la transición cubana, y hay otro sector que, por considerarla que peca de estos caracteres socialistas, consideran que no debe ser aplicable, sino que se debería acudir a un texto constitucional transicional completamente nuevo o alternativo, o incluso retomar a la Constitución de 1901. La realidad es que hay bastante desinformación, lamentablemente, a la hora de hablar de estos asuntos, y es importante que vayamos pues un poco ahora a lo largo de este podcast ir perfilando realmente mediante la comparación con la Constitución de 1901, con la americana, incluso con constituciones europeas, qué es real y qué no lo es respecto a estas críticas que recibe la Constitución de 1940. Realmente hay un componente mítico muy fuerte en todo lo que respecta a los derechos de propiedad según estaban regulados en la Constitución de 1940, de incluso en la Constitución precedente, digamos, de 1901, aunque hubo otra constitución o ley fundamental de por medio. Y además los cubanos tenemos un problema que parece que igual es un poco típico en general, es típico en general de muchas sociedades, y es que tenemos la memoria corta. Realmente es importante no solo rescatar absolutamente el pasado histórico de Cuba, repasar un poco la historia, que es relativamente reciente. Estamos hablando de que la República Cubana fue fundada en 1900, con lo cual
No hay que tirar siglos atrás. Y luego hay que rescatar, y esto es importantísimo, y creo que ahí queremos contribuir nosotros, a rescatar la memoria y la tradición jurídica de la República de Cuba, porque los cubanos se dieron, nuestros abuelos y bisabuelos se dieron leyes que tuvieron un impacto real en sus vidas y en la realidad que les rodeaba. Y es importante que hablemos de eso. En este caso concreto vamos a hablar de los derechos de propiedad, de los latifundios, de todo lo que tiene que ver como la Constitución de 1940 se presenta por ciertos sectores interesados de un modo, comparándola, como dice exactamente Reimel, con una constitución socialista, con tendencias comunistas y tal, y cómo esto es incierto, esto es incorrecto, esto está incluso tergiversado y no ya por una cuestión quizás de desconocimiento, sino por muchas cuestiones de mala fe realmente. Pues sí, efectivamente, yo creo que lo primero para centrar el debate y antes de llegar a las críticas a la Constitución de 1940 sería un poco entender cuál era el contexto jurídico fáctico de Cuba, incluso al momento de convertirse en república y de entrar en vigor la Constitución de 1901. Creo que es importante que entendamos que en 1511, cuando se descubre y se ocupa Cuba de forma efectiva, la realidad jurídica era que los territorios descubiertos pertenecían a la corona española. Es decir, no había una propiedad privada propiamente dicho en los territorios cubanos, sino que había una propiedad pública en nombre de la corona española. ¿Qué es lo que sucede con los parcelamientos de esta propiedad pública de la corona española? Las mercedes de tierra. Las mercedes de tierra son una institución jurídica de la época monárquica en la que los monarcas otorgaban una especie de derecho de uso y disfrute, porque no era como tal un derecho de propiedad, a pues los beneficiados, que podrían ser unas recompensas por negocios con la corona, podría ser por ayudar en la ocupación y en la urbanización en la colonización, digamos, de los territorios, o incluso recompensas militares. Estas mercedes de tierra son el germen de la propiedad privada en lo que es Cuba, porque empieza a parcelarse el territorio a nombre de estas personas que reciben esas mercedes de tierra. Son grandes cantidades de territorio y lo que obtienen es el derecho a usarlo y a disfrutarlo. Esto hasta la ley hipotecaria como tal de España, que es una ley bastante tardía, estamos hablando de 1861, no se puede tratar como si fuera una propiedad privada propiamente dicho, porque, como digo antes, hasta la ley hipotecaria no es que por primera vez hay jurídicamente la posibilidad de la libre transmisión inter vivos o mortis causa de estos territorios, y no es hasta ese momento en el que extranjeros, por ejemplo, pueden adquirir propiedades en Cuba, territorios en Cuba, en comenzar a explotarlo. Es precisamente con esta ley, con 1861, y precisamente a raíz de la pérdida de las colonias españolas, que por un motivo de necesidad económica y de prosperidad y de atraer prosperidad para la colonia, que se permite que los extranjeros hagan esto. Y aquí es donde vemos realmente el germen del latifundio, que va a ser un problema posteriormente en 1901 para Cuba, porque lo que pasa es que esos extranjeros que sí que tienen capital en comparación a los titulares de las mercedes de tierra que había en Cuba hasta entonces, empiezan a adquirir grandes cantidades de territorio para crear lo que son los cafetales, los grandes territorios de azúcar, que ya había plantaciones de azúcar y de café, pero no eran tan grandes como las que comienzan a ver a partir de ese momento. Y es aquí cuando surge el gran latifundio cubano, esas extensiones de tierras tan grandes en manos en muchas veces de titulares extranjeros que tienen toda esa tierra y la explotan. Realmente la vinculación de Cuba con una herencia, con una tradición de latifundios se encuentra a lo largo de toda la historia de Cuba. Tenemos que el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, pues era un latifundista, tenía sus ingenios azucareros y de hecho dio la libertad a sus esclavos. Ese fue el inicio de las luchas por la independencia de Cuba. Tenemos la tradición de casi todos los criollos que se opusieron a la colonia española eran latifundistas Ujú, realmente. Vicente García en las Tunas, Ignacio Agramonte, eran familias criollas que se habían separado o que no pertenecían a la nobleza española, pero que habían desarrollado una riqueza propia y se habían consolidado como referentes locales. Tenemos que tener en cuenta
que esa tradición jurídico-histórica, como dice Reimel, estaba reforzada no solo por la vinculación jurídica, las leyes españolas eran las que se aplicaban en Cuba, así de sencillo, sino que además esto respondía a la realidad de la época, no solo por el hecho de que Cuba fuera una colonia, sino por el hecho de cómo en los territorios que los distintos países conquistaban y convertían en colonias, este modelo se reproducía. Que el gran, digamos, salto cualitativo, el gran momento en que hay una diferenciación con la metrópolis es el momento de la Revolución Americana. Mm, Tenemos que en 1776, con el principio de no taxation without no pago impuestos si no estoy representado en las cortes, y el Tea Party, esta famosa rebelión en Boston en contra de estos impuestos ingleses de la corona británica, los americanos inician unas luchas contra el dominio colonial británico que les hace dueños de su país, de Estados Unidos. Y es aquí cuando los americanos empiezan a convertirse en propietarios de los terrenos porque era un continente a descubrir. mm, Es cuando, por ejemplo, con toda la conquista al oeste, a medida que van avanzando en el territorio o quitando territorio a los indios en la época, gran parte de ese territorio se convierte en privado y otra parte permanece como territorio, como propiedad del gobierno federal. Actualmente, el mm, gobierno federal de Estados Unidos, el mayor número de propiedades en terreno las tiene precisamente en el oeste de Estados Unidos, todo lo que no son las 13 colonias, básicamente. Y tenemos que los latifundistas cubanos, como estamos diciendo, hay una herencia colonial importante, representada incluso por los criollos que no pertenecían a la nobleza española, eran auténticos cubanos, eran latifundistas, y en la Constitución de 1901 no hay un problema, no hay una solución al problema del latifundio. Contrario a lo que se piensa y a lo que muchos intentan colar, la Constitución de 1901, si bien fue una constitución liberal, si bien tuvo la oportunidad de reproducir la Constitución americana en lo que tiene que ver con los derechos de propiedad, el artículo 33 del derecho de propiedad de la Constitución de 1901 es un artículo estándar que no copia el modelo de propiedad de Estados Unidos, ujú. tanto es así que establece la posibilidad de la expropiación por utilidad pública, que es el principio básico de la expropiación, y además con una indemnización, una justa compensación. Y ese problema, expropiación, se dirimía, o sea, se presentaba ante un órgano administrativo, habla de la autoridad competente. Hay un salto cualitativo muy importante en la Constitución del 40 que mucha gente pues sigue persistiendo en ignorar, y es que en la Constitución de 1940 esto se presenta ante un juez. Es un juez y no el gobierno, no una autoridad administrativa. Recordemos que un juez es el tercer poder, es uno de los poderes independientes en una república democrática, es ante quien se tendrá que iniciar un proceso expropiatorio en el que acude tanto el gobierno que alega un interés público como el perjudicado que se puede defender ante ese intento de expropiación. Entonces, hay más tutelas jurídicas para el expropiado bajo la Constitución de 1940 que bajo la Constitución de 1901. Y una oportunidad lamentablemente histórica que tuvo la Constitución de 1901 era precisamente tratar el problema del latifundio. No lo trató. Que las compañías, que esto abrió las puertas a que las mismas compañías americanas consolidaran grandes terrenos como grandes latifundistas. Por ejemplo, la Cuban American Sugar Company tenía Mm, muchísimos centrales azucareros. Chaparra, que fue el central azucarero más grande del mundo en su momento, era de propiedad americana. Tenemos la famosa United Fruit Company, que no solo se estableció en Cuba, sino que estaba en toda América Latina y era una mega compañía, lo que vendría a ser hoy una compañía global en la época, que era un gran terrateniente de Cuba. mm, Tenemos, por ejemplo, la compañía de Hershey Chocolate Company, Milton Hershey, que desde 1916 adquirió muchísimos terrenos. De hecho, ujú. hay un pueblo en Cuba que se llama Hershey y que es precisamente un pueblo modelo construido por esa compañía para sus trabajadores y en general para las personas que se asentaron allí. Tenemos también el Cuban Cane Sugar Company de los Rionda, que están vinculados a un capital estadounidense, pero
sí que venían de una tradición más hispano-cubana, con lo cual realmente no son representativos de esa vinculación. Las propiedades, por ejemplo, antes de 1940, tenemos la siguiente situación en los latifundios de Cuba. En el concreto, en los ingenios, los centrales azucareros. ¿Por qué? Porque esto tiene un tema histórico. En Cuba, las grandes latifundios eran precisamente pues monocultivo, no como una crítica que luego hizo el castrismo y el comunismo al problema de la tierra en Cuba, sino porque era beneficioso. Ujú. Cuba, los cubanos, los terratenientes, los empresarios cubanos se vieron absolutamente beneficiados por el tema del negocio del azúcar. Cuando las vacas gordas, posterior a la Primera Guerra Mundial, el azúcar convirtió a muchos cubanos en millonarios. Mm, Luego, los de esos cubanos mismos perdieron sus propiedades con las exacto. vacas flacas y la crisis le siguió a este evento. Pero para no perder el hilo, antes de 1940, el total de centrales azucareros en propiedad americana era el 39%, 68 centrales de 176. Pero, a pesar de ser menos, el número de propietarios controlaban el mayor porcentaje de producción del azúcar, que era el 55%. ¿Por qué? Porque sus centrales eran más grandes Claro. y eran más modernos y tenían tecnología, digamos, grandes corporaciones con mayores recursos. Los cubanos tenían la propiedad de 56 ingenios o centrales azucareros, pero representaban solo, o sea, mayoría en porcentaje de propiedad, pero representaban solo el 22,4% de la producción total. Luego había una propiedad en otro tipo de extranjeros que venían a ser directamente españoles, canadienses, británicos, que controlaban alrededor del 15-20% de los centrales azucareros. Sin embargo, veremos, y ahora te dejo hablar, Rey, cómo esto evolucionó, cómo los cubanos se fueron empoderando y cada vez el número de propietarios extranjeros disminuía en el tiempo. Sí, yo creo que para entender un poco la crisis del latifundio, para entender un poco el por qué el latifundio era un problema y por qué tiene que ser un problema a ser atendido, que no es atendido en la Constitución de 1901, pero que sí posteriormente la del 40, es entender un poco esto, la extranjerización del terreno cubano, que es lo que se percibe desde una perspectiva nacionalista, que era muy habitual en la época y que además es natural en todas las sociedades, que se percibía como un problema. Antes he cometido un error, dije que la ley hipotecaria del 61 no es realmente esta, sino es un real decreto de Fernando VII en 1815, el que abre a la extranjerización de los terrenos, y este es, digamos, el primer punto de nacimiento de los grandes latifundios extranjeros. Pero posteriormente a la Constitución de 1901, como dijo Julio, y precisamente a raíz de la crisis de las vacas flacas, es que hay una segunda extranjerización muy grande de los latifundios. Al margen de la propiedad del 30 y pico por ciento y de que era el 51% de propiedad, sí que hay datos más concretos incluso en terrenos y se conocía, por ejemplo, ya en 1940 se conocía que la cantidad de tierra que estaba en titularidad de ingenios americanos superaba en extensión a las provincias de Santa Clara, que era una de las provincias más grandes, que era 21.411 kilómetros, o incluso superaban a las conjuntas de Pinar del Río y La Habana, que eran 21.721 kilómetros. Entonces tenemos que tener en cuenta que para los cubanos de aquel entonces, tener una cantidad de tierras en posesión de extranjeros que superaban incluso a los territorios provinciales, sí que era entendido como un problema que tenía que ser solucionado. Además, muchos de los economistas de la época entendían que había un problema de productividad en estos grandes latifundios, no por el tema del monocultivo que posteriormente utilizaría Fidel Castro de una manera muy oportunista, sino por un tema de baja productividad, porque se daba muchas veces, y sobre todo a raíz de las crisis y el crack del 29, por ejemplo, la Gran Depresión del 29, se daba el caso de que muchos de estos latifundistas no podían explotar la totalidad de sus tierras por falta de medios económicos suficientes para explotarlas, y había una infraexplotación de estos grandes latifundios. Todo esto en un contexto donde la población rural cubana no se encontraba quizás en el mejor momento posible, se entendía como un problema a abatir y un problema a superar, y por tanto se instauró este relato, esta narrativa de que el latifundio era pernicioso para la economía cubana. Tenemos grandes representantes como propietarios de grandes latifundios que eran cubanos realmente. Está el caso de Julio Lobo, el rey del azúcar, que realmente tuvo hasta 16
centrales azucareros en propiedad y era básicamente su fortuna estaba valorada en más de 10.000 millones de dólares de la época. Con lo cual, el conflicto entre propietarios extranjeros y cubanos realmente marcó toda la vida de la República. Tenemos de un lado que esto es también natural en una sociedad y en un sistema republicano, democrático y liberal, en el sentido del liberalismo clásico, Ujú. porque las empresas extranjeras no pueden tener propiedades en un país, sobre todo cuando esa historia, ese origen de las propiedades no tuvo lugar a través de la fuerza, no tuvo lugar a través de la conquista. La historia de Cuba demuestra cómo ese origen de las propiedades tiene un razonamiento jurídico histórico, por lo cual la única forma de contrarrestar eso vendría a ser lo que luego sería el relato revolucionario de la necesidad de hacer una reforma agraria porque los cubanos no disfrutaban la tierra. Realmente, si bien había una presencia enormemente grande de propietarios extranjeros, había una compatibilidad con la realidad económica de la época e incluso había representantes cubanos de primerísimo nivel. El mayor propietario de ingenios azucareros era un cubano, Julio Lobo, si bien nacido en Venezuela, era cubano 100%, criado y hecho su fortuna en Cuba, y esta persona llegó a tener hasta 16 centrales azucareros y su patrimonio estaba valorado en miles de millones. Esta persona, de hecho, fue la que abrió luego, la que tuvo una colección personal de objetos de Napoleón, entre ellos la máscara mortuaria, que es la que está aparentemente en el Museo Napoleónico. O sea, esto solo lo consiguieron cubanos que eran propietarios, sí, pero sin robar la tierra a nadie, que eso es otro mito que se ha construido. La misma familia Rionda Fanjul, que tenían grandes empresas azucareras, Francisco Sugar Company, Elia, muchos centrales de la época que eran realmente, estaban en manos de propietarios cubanos y que contribuían a la riqueza local. Por lo que yo realmente no veo un conflicto, sobre todo un conflicto en el sentido como lo ha querido representar luego la tradición comunista, y ahora hablaremos un poco de qué pasó y por qué el latifundio era un problema central, siguió siendo un problema central en la Constitución de 1940 y cómo Fidel Castro luego tergiversa ese problema. Pero antes de llegar a eso, tenemos otro elemento que forma parte del derecho de propiedad y es el subsuelo. ¿Qué pasa con las propiedades que están en el subsuelo, bajo la superficie de la tierra? Las minas, el oro que hubo en Cuba aparentemente cuando la conquista, luego los otros recursos naturales que sí que hay, como el níquel, que Cuba es uno de los grandes productores mundiales de níquel, lo sigue siendo, Mm. y pues el petróleo, las cosas. Sí, bueno, básicamente es la otra pata, ¿no? Una de las patas de las críticas es, por un lado, el latifundio que se proscribe en el 40 y que en 1901, pues efectivamente no se proscribe, sino que se continúa esa tradición y que la sociedad de entonces lee como un problema. No significa que uno esté conforme desde el día de hoy con ese problema, pero sí que hay que entender y hay que ver en la documentación histórica que a la que uno tiene acceso, que prácticamente la totalidad de la población cubana la veía como un problema en aquel entonces. Otro de los grandes problemas es el subsuelo, nuevamente desde la actualidad, porque la realidad es que en el entonces la Constitución del 40, cuando establece, por ejemplo, que el subsuelo pertenece al Estado, no hace ningún tipo de innovación. En realidad esto ya venía siendo así durante todo el periodo de la República de Cuba y desde la anterioridad. Como dice Julio, eso está muy conectado con la monarquía. Eso está conectado con las ordenanzas de minas de Castilla de 1559 y con las ordenanzas de minería de Nueva España de 1783, que se terminan convirtiendo en los fundamentos de la posterior ley de minas del 49, que era una ley española. Lo que venían a establecer estas leyes, estas regulaciones monárquicas, es que el subsuelo era parte de lo que se denominaba territorio soberano y por tanto los recursos naturales que había en el territorio soberano pertenecían a la corona. La corona hacía concesiones para su explotación y estas concesiones, que en tanto eran contratos privados, pues regulaban qué beneficios se podía llevar el explotador de los recursos naturales y cuáles se llevaban la corona, pero la titularidad era de la corona. Cuando en Cuba se promulga la Constitución de 1901 y en 1902 comienza a funcionar la República de Cuba, no se hace un cambio respecto de esto. Es cierto que la Constitución de 1901 no establece un artículo concreto donde diga que el subsuelo pertenece al Estado,
Estado, como sí que hace la Constitución de 1940. Pero no se puede contar esto sin también contar que aunque la Constitución de 1901 no lo decía, seguía aplicándose la Ley de Minas española de 1849 y siguió aplicándose durante toda la vida de la República que nació con 1901. Y por tanto, la realidad que según decía literalmente la Ley de Minas en 1849 es que era del Estado. Es el artículo 1 y el artículo 2 los voy a leer literalmente para que las personas lo entiendan, y decía el artículo 1 son objeto especial del ramo de minería todas las sustancias inorgánicas que se presten a una explotación, sean metálicas, combustibles, salinas o piedras preciosas, ya se encuentren en el interior de la tierra, ya en su superficie. Y el artículo 2 decía que la propiedad de las sustancias designadas en el artículo anterior, el artículo 1, corresponden al Estado, y ninguno podrá beneficiarse sin concesión del gobierno en la forma en la que se dispone en esta ley. Por tanto, todos los recursos naturales, incluso en la superficie, y eso es muy relevante, durante la República de Cuba pertenecían al Estado y el Estado tenía la capacidad de otorgar concesiones para su explotación. No es cierto que durante la época abierta después de 1901 la titularidad de la propiedad fuera plena y absoluta, como sí que era cierto, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí, aquí tenemos que hay una gran tradición, digamos, jurídica que trata el tema del subsuelo. Hay dos grandes vertientes y son la monárquica, en primer lugar la española, que es la que Ujú, tenía influencia directa en Cuba, como Reymel acaba de ilustrar, y hay una segunda que es importante, que es la misma corona inglesa. El caso de Minas de 1568 es el ujú. que el primero que un poco abre las puertas a la cuestión de las propiedades en el subsuelo porque tiene que ver precisamente con que pues, descubrían oro y plata en territorio de la corona británica. Ante los jueces británicos se puso la cuestión, ¿este oro es del propietario que lo ha descubierto y que ese terreno es de él o es de la corona? Y los jueces ingleses entendieron que no, que esa propiedad era absolutamente de la corona por cuanto se trataba de recursos excelentes y que la corona tenía necesidad de acuñar moneda y de tener reservas de esos recursos. Entonces, de manera paralela a lo que venía desarrollando la corona británica con una tradición muy, muy grande, 1568, recordemos que es la misma corona británica en la que se da la primera constitución no escrita realmente liberal y democrática, que es la Magna Carta. En este paralelo tenemos que las monarquías continentales, por ejemplo la española, reguló muy posteriormente, de una manera ya positiva, o sea, lo puso en ley por escrito con la ley de minas que comenta Reymel, que todas las propiedades del subsuelo están a favor de la corona. Esto pasó en Francia, luego se mantuvo en Italia y luego se ha mantenido en las constituciones y en los sistemas jurídicos continentales en España, Francia, en Italia. Tenemos que el subsuelo no es propiedad de la persona que tiene la propiedad de la tierra, o sea, de la superficie. Si tú tienes un terreno de 500 hectáreas y tú encuentras ahí oro en Italia, en Francia o en España, ese oro no es tuyo, ese oro es del gobierno. Esa Ujú. es la ley. La única gran diferencia que sí supuso un antes y un después es precisamente Estados Unidos con la independencia americana, con la Revolución Americana 1700, que hay una ruptura completa con este modelo porque tiene un origen feudal que es innegable, que en Europa ha seguido hasta hoy, pero que en Estados Unidos, al ser una tierra nueva y los padres fundadores no querer sujetarse, lo que hemos dicho antes, a no pago impuestos si no estoy representado, pues tampoco te debo dinero y tampoco debo dinero al gobierno americano por el hecho de hacer uso de una propiedad absoluta sobre lo que el americano considera su dominio, que es, pues si eres dueño de esta tierra, todo lo que encuentres es tuyo. De hecho, es una frase en latín, que es la máxima en latín, que es ad inferos, que significa que lo que tú tienes es tuyo desde el cielo hasta el infierno. Ujú. Básicamente es esta frase que no es aceptada por la tradición jurídico continental europea y que en Estados Unidos sí es vigente. Y la pregunta que se hace Reymel me la hago yo también: ¿por qué la Constitución de 1901, teniendo esa oportunidad magistral de romper con la tradición monárquica española de sujetar el subsuelo, que es rico, sujetarlo a propiedad del Estado, que es lo que hace? ¿Por qué no rompió? Pues esa es una buena pregunta que a día de hoy no podemos no señalar. Eso fue un error.
y no obstante, es parte de la tradición realmente jurídica de Cuba. La Constitución del 40 también lo retoma, pero sin embargo, la solución que da es en parte más garantista que la Constitución anterior. Básicamente, la cuestión no es tanto evidentemente fue un error, pero la cuestión es más bien el que cuando se hacen esos señalamientos, y por ahí circula una tabla muy famosa que compara la Constitución de 1940 con la de 1901, cuando se hace el señalamiento de la que la Constitución de 1940 pone en manos del Estado el subsuelo, se está o bien siendo ignorante o bien manipulando la realidad, porque la verdad es que la Constitución de 1901 también dejaba en manos del Estado la propiedad del subsuelo. Esta diferenciación americana hay que entenderla como la singularidad que es. Solo Estados Unidos efectivamente separó, permitió que la propiedad privada fuera plena y desde el cielo hasta el infierno del propietario. Esto no lo hicieron ningunos otros de los países que hoy en día son democracias, incluso democracias liberales. No lo hicieron porque sencillamente todos continuaron con este modelo de que la propiedad de los recursos naturales se encontraba en manos del Estado. Incluso en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que muchas veces se tiende a mitificar excesivamente la circunstancia de la propiedad en Estados Unidos. En Estados Unidos, aunque es verdad que hay titularidad privada sobre los recursos naturales, tenemos que tener en cuenta que tenemos estados como Wyoming y como Nuevo México que tienen un sistema de royalties estatales para la explotación de hidrocarburos, o tenemos el Bureau of de Land Management, que es una agencia federal que administra las tierras públicas y uso en Texas, y tenemos una serie de regulaciones, todas a través del Mineral Leasing Act de 1920, que básicamente limitan de forma sustanciosa la explotación de recursos naturales que se encuentran en tierras públicas o incluso recursos naturales en tierras privadas. Lo regulan de forma muy sustanciosa. Entonces, aunque la propiedad privada de los recursos naturales, cuando estamos hablando de terrenos privados, es 100% de sus titulares, sí que es verdad que la explotación de estos recursos responde a una regulación que no es banal y no es una regulación para nada abstracta. Entonces, no podemos caer en la mitificación de realidades que no conocemos o que estamos manipulando simplemente para atacar a la realidad jurídica de otra. Eso no significa que la opción adoptada por el constituyente cubano en 1901 o en 1940 fuera la acertada y que la compartamos desde hoy en día. Por ejemplo, yo no la compartiría, pero significa que tenemos que entender cuál es el contexto fáctico jurídico en el momento a la hora de entender por qué se optó por un modelo o por qué se optó por otro. Sí, precisamente ahí está un poco la diferencia entre un debate un poco más serio y un debate que no toma en cuenta la realidad jurídica y las leyes de un país. Sin duda, bajo la Constitución de 1901 o bajo la del año 40 no es la excepción. Obviamente ya entraremos a comentar ahora en profundidad el tema de la Constitución del 40 y cómo regula Mm. los derechos de propiedad. Pero ya también podemos adelantar que ni tan siquiera pensar en la regulación de los derechos de propiedad en las constituciones comunistas de Fidel Castro del año 76, del año 92 o la de 2019 merece la pena porque no existe una propiedad privada, lo ponen tajantemente, solo existe la propiedad del Estado sobre los medios de producción, los derechos de propiedad en Cuba están limitadísimos bajo el régimen comunista, solo se han modificado recientemente algunas cuestiones de manera, ¿cómo decir?, muy puntual y muy incompleta. Ignoramos profundamente, o sea, vamos a ignorar, vamos a no hablar de un sistema que realmente no establece ningún derecho bajo una democracia representativa como las existentes en la mayor parte del mundo. Pues por entrar un poco ya en lo que es la Constitución de 1940, lo que tenemos es que en 1940 hay un principal problema, o así lo percibe la sociedad cubana de 1940, que es el latifundio, y el tema del subsuelo realmente no es un problema. La articulación, de hecho, se ve en el diario de sesiones, la articulación del subsuelo en manos del Estado no es problemático en absoluto, porque es una realidad. Ya en la Constitución de 1901 y en la práctica de la República que nace con esa Constitución, es una realidad que el subsuelo es en manos del Estado. Hay una nota interesante en el subsuelo, que lo veremos también, que es que lo que no aplica al subsuelo es a la zona litoral.
lo que son las bahías, los puertos, sí, bahías y puertos y costas, principalmente, que sí que hay movimientos de corte socialista y de corte comunista Cuba que consideran que todo eso tiene que pasar a manos del Estado porque forma parte de las riquezas naturales y que eso sí que hay una pugna en la Constitución del 40, pero que finalmente no sale, porque lo único que se establece es que el subsuelo es propiedad del Estado, que es lo que ya estaría de antes. Y en materia de lo que es el latifundio, qué es lo que es el problema y qué es lo que se termina proscribiendo en las posturas que habíamos visto. Hay una postura latifundista en la sociedad del momento, antilatifundista en la sociedad del momento muy fuerte, que es compartida incluso por movimientos liberales. Y esto tenemos que entenderlo a la hora de comprender por qué sale el artículo 90 de la Constitución de 1940, que es este famoso artículo que dice se proscribe el latifundio Lo y lees, eh, ¿eh? si quieres leer ese artículo. El artículo no lo tengo yo. Si lo tienes tú, léelo, por favor. Sí, se proscribe el latifundio y a los efectos de su desaparición, la ley señalará el máximo de extensión de la propiedad que cada persona o entidad pueda poseer para cada tipo de explotación a que la tierra se dedique, y tomando en cuenta las respectivas peculiaridades. La ley limitará restrictivamente la adquisición y posesión de la tierra por personas y compañías extranjeras y adoptará medidas que tiendan a revertir la tierra al cubano. Claro, yo siempre recomiendo acudir al diario de sesiones para entender el debate constitucional que se produjo en torno a este artículo. Es un debate bastante interesante. Está en la sesión 69ª del diario de sesiones de la Convención Constituyente del 4 de junio de 1940. Aquí tenemos varias posturas, que son las posturas de los comunistas que lo estaban, las posturas de los conservadores y nacionalistas y las posturas de los liberales, que José Manuel Cortina es el gran liberal de entonces y el que mantiene una postura. Para que lo entendamos, la Comisión Constituyente estaba debatiendo un borrador que había sido elaborado por una comisión coordinadora sectorial. Cada sección de la Constitución fue elaborada por una comisión coordinadora distinta. En el caso de la sección de la propiedad, que es donde se enmarca todo esto, fue elaborada por una comisión coordinadora donde participó precisamente José Manuel Cortina. En esta comisión se elaboró un formato del artículo que lamentablemente yo no he tenido la capacidad de encontrármelo, pero que básicamente lo que se hace en la descripción, lo que dice el propio José Manuel Cortina y lo que se hace y el debate que sucede, que sí que está documentado, de la Convención Constituyente, es una propuesta de redacción muy ambigua en términos del latifundio que mediante un sistema de incentivos y desincentivos pretende que Cuba supere esta situación de latifundio que incluso José Manuel Cortina, el gran liberal de la época, considera que está suponiendo un freno a la productividad de los terrenos en Cuba, pero que no quiere directamente prohibir porque considera un ataque, una afrenta inadmisible a la propiedad privada. Entonces lo que hace José Manuel Cortina es esto, es esta redacción más laxa, más ambigua, en la que hay que huir del latifundio, no se incentivará el latifundio, creo que se dice textualmente en la cláusula propuesta, pero no hay una proscripción como tal. Frente a esto se hacen dos enmiendas y eso es muy interesante, yo considero, para entender la posición de los liberales de la época frente al latifundio. Hay una enmienda que es del partido ABC, que es precisamente un partido de corte nacionalista conservador, no es socialista, que decía básicamente la proscripción del latifundio, se proscribe el latifundio, la primera parte del artículo 90 que acaba de leer Julio, pero posteriormente para su implementación o para su observancia, lo que hace es poner un impuesto progresivo sobre la tierra. De manera que a medida que más tierra se poseería, más impuestos se pagaría y establece una cláusula de exención, que básicamente consiste en que la ley establecerá el máximo de exención al que tiene derecho el propietario. Hay una parte de la propiedad que va a poder quedar exenta, pero la otra parte va a quedar tasada por un impuesto progresivo. Frente a esta enmienda está la enmienda que finalmente sale, que es la que acaba de leer Julio. Y esa enmienda es propuesta por el Partido de Unión Revolucionaria Comunista. Es una enmienda que es la que acabamos de leer, que básicamente no solamente dice que se proscribe el latifundio, sino que además la ley podrá limitar la cantidad de tierra que esté, según su explotación, en propiedad de un único titular. Durante el debate constituyente, José Manuel Cortina, que es el liberal, se posiciona a favor de la enmienda de la Unión
comunista, de la Unión Revolucionaria Comunista, frente a los del ABC, y lee incluso un fragmento textual del manifiesto de Karl Marx para ilustrar cómo el impuesto progresivo sobre el capital y el impuesto progresivo sobre la tierra, que es este último el que está proponiendo ABC, es un peligro de la imposición de un Estado totalitario comunista en Cuba y que por eso es que lo rechaza. Él considera que el latifundio es un problema que no debería ser prohibido, pero frente a una mesa constituyente donde el 99% está a favor de la prohibición porque todos entienden que el latifundio es un gran problema para Cuba, considera que la enmienda que finalmente salió es la menos comunista o la menos lesiva frente a una como la que había puesto el ABC. Es muy difícil de entender, yo ni siquiera lo comparto a día de hoy, pero nos ayuda a comprender que no había una intención socialista o comunista a la hora de prohibir el latifundio, sino que lo que había es una intención de resolver lo que se entendía un problema en aquella época por todos los actores políticos. Obviamente todo lo que dice Remel y realmente el debate en sí es extremadamente controversial y el objetivo declarado de los asambleístas, de los constituyentes de la Constitución del 40 o de toda constitución es construir un consenso. O sea, aquí el objetivo era que el país se dotase de una nueva constitución que reflejase un amplio consenso social. Como funcionan las convenciones constituyentes es que precisamente a lo que responden es a las necesidades de la época. El problema del latifundio, como hemos estado intentando ilustrar, era un problema real en la Cuba de la época, pues por toda la herencia y la tradición jurídica española marcadamente de Cuba. Eso es innegable y no se podía, digamos, combatir, salvo que realmente la respuesta correcta suele ser la más sencilla de todas, y es que respondía al espíritu del momento. Cosa distinta es simplemente pensar que la formulación de los comunistas fuera ni tan siquiera la más perjudicial para el país. Aquí los comunistas cayeron en una propia trampa, porque por eso, de hecho, José Manuel Cortina tiene la lucidez de leerles un párrafo del manifiesto comunista y de cómo esto puede convertirse y puede dar lugar a una tesis marxista si no se le ponen frenos. Y el impuesto progresivo que proponían los del partido ABC, que era un partido pues nacionalista conservador, pero con un historial también terrorista. Durante la Revolución del 33 en Cuba pues pasaron muchísimas cosas, mucha violencia. El periodo republicano y la democracia cubana está caracterizada por una violencia extrema que no concluyó luego, sigue hasta hoy con un estado dictatorial. Pues bien, sin hacerlo demasiado largo, ese impuesto aparentemente, según la gran visión de José Manuel Cortina, era incluso más comunista que el artículo que estaban proponiendo los comunistas, y él quiso pues poner un freno. Y aquí tenemos que tener una cosa por lo cual ese artículo no se puede definir comunista. El artículo del 90 de la reforma agraria, pues una cuestión fundamental. El artículo 90 de la Constitución de 1940 tiene límites. En primer lugar, ese artículo no está completo, sino que se tiene que desarrollar por una ley propia que tendrá que votar el Congreso. O sea, Exacto. será el Congreso y la democracia representativa, después de votada esa Constitución, la que determinará y el alcance de esa reforma agraria o de ese combate al latifundio, que era un problema de la época, como hemos visto. Y hay otro punto fundamental y es extremadamente importante que entenderlo, y es que esa reforma agraria que se propone, esa proscripción del latifundio que se propone, no es retroactiva. ¿Qué significa? Que se está protegiendo a los del statu quo del momento, porque no se les va a confiscar esas propiedades que pueda tener. La confiscación, en primer lugar, ya está prohibida en Ujú, la propia Constitución. Entonces, en ningún caso puede haber confiscación, solo puede haber expropiación ante ujú. un juez, como hemos dicho, por un interés público que puede ser el propio de la Constitución, porque el artículo 90 lo dice, pero además con una justa compensación. O sea, que se tienen que dar esos elementos. Pero la propia escritura del artículo 90 no pone en ninguna parte, como hemos leído, y lo tenemos aquí delante, que sea retroactivo. Y hay una segunda cosa que sí que muestra realmente el color, digamos, nacionalista de la normativa, que es que la ley que desarrolle la proscripción del latifundio va a adoptar medidas que tiendan a revertir la tierra al cubano. ¿Esto qué significa? Que se va a incentivar que la tierra que está en manos de compañías extranjeras
pasen a propiedades de cubanos. Entonces tenemos que esas son dos protecciones fundamentales y dos demostraciones jurídico-prácticas, porque la ley lo pone lo que dice, y además se hace de esa manera o no se hace, que es lo que ahora contaremos. La ley no se puede definir, ese artículo no se puede definir como comunista. Precisamente has dado una de las claves con las que se debe entender el posicionamiento de los liberales que representa el señor Cortina en ese debate constituyente, porque precisamente es la confiscación lo que les preocupa a los liberales en materia de acercamiento al comunismo en torno a la prohibición del latifundio. Ya por una parte, como dije antes, la propuesta inicial del artículo que parte de Cortina es de no prohibición, porque además Cortina hace un alegato en la Convención Constituyente donde el problema del latifundio en Cuba existe, pero se está amplificando de manera excesiva por parte de los actores en el momento. Lamentablemente no logra convencer a los constituyentes y la gran mayoría sigue insistiendo en que el problema del latifundio es muy grave y se tiene que prohibir. Yo tengo aquí una tabla que demuestra cómo ese problema en parte se estaba mitigando, pero creo que la vamos a dejarla para un poco más adelante para entender un poco todo el contexto. Claro, pero lamentablemente, como dije, lamentablemente él no convence a los constituyentes. Los constituyentes consideran que el problema sí que es de esa gran magnitud y que por tanto la prohibición es la única solución. Pero ya llegados a un punto en el que la prohibición y que él comprende que la prohibición es lo único que va a salir adelante, lo que José Manuel Cortina dice de la propuesta de ABC es que resulta confiscatoria, porque como se deja en manos de la ley un impuesto progresivo, puede llegarse a confiscar sin expropiar y por tanto sin indemnizar propiedad de privados al imponer un impuesto tan alto que ese privado no pueda pagar y por tanto renuncie a la propiedad porque no puede pagar el impuesto progresivo sobre la tierra. Mientras que la enmienda que proponen los comunistas, José Manuel Cortina y los liberales la leen como más cercana a una legalidad liberal, porque en caso de que llegase a través de la ley a una expropiación, estaría activándose la garantía del artículo 24 de la Constitución de 1940 a que esas expropiaciones sobre los terrenos extra de los privados tuvieran en todo caso que ser indemnizadas. Por tanto, se establece una especie de muro de contención a la confiscación o al riesgo confiscatorio que sí que se percibe en la enmienda que propone el ABC. Desde luego, desde el punto de vista liberal y desde el punto de vista que tenían los liberales en el momento y desde el punto de vista que tenemos muchos hoy en día, el artículo, la prohibición del latifundio y tal y como salió la enmienda no era la redacción adecuada. La redacción adecuada muy probablemente sería la que proponía José Manuel Cortina. Lamentablemente no salió adelante, pero hay que entender que no solamente era los comunistas los que querían esta prohibición del latifundio, todos los actores de la mesa constituyente querían la prohibición del latifundio, menos José Manuel Cortina. Con lo cual, no podemos ir diciendo que es que es una redacción comunista, ¿no? Porque estaban todos de acuerdo, los que eran comunistas y los que no. Y además hay un tercer elemento, recordemos cuáles son, no es retroactiva, no se aplica retroactivamente porque no está expreso en la ley de manera literal, no habla de esto, esta normativa se aplicará retroactivamente. Segundo elemento, no es confiscatorio, no se puede confiscar, no se iban a quitar las propiedades o los terrenos a los grandes propietarios. Y hay un tercer elemento que también es crucial. Y eso demuestra que este artículo sí tenía una vocación liberal y no respondía realmente a toda la peligrosidad del espíritu comunista de la época. Y es que el máximo de tierra, el máximo de extensión de la propiedad que cada persona o entidad pueda poseer se determinará para cada tipo de explotación a que la tierra se dedique y tomando en cuenta las peculiaridades. ¿Qué significa? Que se va a decir, no puede haber un artículo en la ley que desarrolle esa provisión que diga no se pueden tener más de 100 caballerías de tierra. El artículo tendrá que decir no se pueden tener más de 100 caballerías de tierra si lo dedicas a, vamos a suponer, a bosques o si lo dedicas a producción agrícola. Está vinculado a si es un tipo de explotación de azúcar, si es un tipo de explotación de cultivos, de otro tipo de cultivos, es un tipo de explotación ganadera, a muchos tipos de explotaciones que para lo cual el legislador, y aquí lo tenemos que tomar en cuenta, en una democracia que funciona, como obviamente era la aspiración de los cubanos de la época que votaron esa constitución, es el propio soberano, es el pueblo en el momento más democrático, que son las elecciones, el que vota por sus representantes para que precisamente definan cuál va a ser el alcance de esa ley y cómo la quieren desarrollar. La voluntad del pueblo
puede cambiar. La Constitución del 40 lo que señala es un camino. Hay que prohibir el latifundio. ¿Por qué? Porque es un problema real. Pero esto está en manos del pueblo. Hay unas restricciones que va en contra de que de esa proscripción sea comunista, porque no lo era. Y aquí entramos en juego con ese elemento de suerte, de fortuna o de providencia que significó que, bueno, de providencia o incluso de desgracia, que significó que realmente durante la República, después de la Constitución de 1940, realmente no se desarrollara una ley de Ujú. aplicación del latifundio. ¿Qué puede haber pasado? Pues lo que suele pasar en todas las democracias modernas y normales, que hay presiones, hay grupos de presión, hay grupos de lobbies, los intereses americanos eran muy fuertes, evidentemente, y estaban preocupados. ¿Cómo es legítimo? Cualquier propietario se preocupa porque alguien le quiera quitar o quiera regular la forma y el alcance y los límites de su propiedad. Estaban preocupados los hacendados de Cuba. Asociación de Hacendados de Cuba era un lobby muy fuerte y estaba preocupada porque representaba a los hacendados cubanos, no a los extranjeros. Y como hemos dicho, los hacendados cubanos y los dueños cubanos de tierra eran cada vez más, estaban cada vez más cercanos e incluso se van a convertir en mayoría por una cuestión de desarrollo económico, porque como vamos a demostrar, no es una cuestión de ley, no hay ley. El artículo 90 no se va a desarrollar, ya se lo podemos adelantar, la gente lo sabe, los expertos conocen de ese tema. Entonces tenemos que tuvo oposición de los grupos de presión, de los lobbies, había preocupación de que fuera confiscatoria, había muchas preocupaciones, pero además el gran problema de Cuba, que era la inestabilidad política. Tenemos que enseguida que el artículo 90 se aprueba, que la Constitución se vote y se convierte en la ley de leyes de la República, tenemos que hay unas iniciativas de ley que parecen encaminadas a desarrollar este artículo. Y, por ejemplo, tenemos rápidamente el proyecto de Código Cubano de Reforma Agraria Ujú. del doctor Manuel Dorta Duque, que ya en 1945 el gobierno de Federico Laredo Bru, que fue el segundo mandato constitucional post-1940, tenemos que ya el desarrollo de una normativa de código de reforma agraria Ujú. para aplicar el artículo 90. El señor era un representante del Partido Ortodoxo, pero con una tradición liberal. El desarrollo normativo del latifundio venía a respetar un poco lo que hemos estado describiendo. Había unos límites de tenencia, pero según el tipo de cultivo, había unos mecanismos de expropiación con indemnización, había una distribución de tierras a colonos y precaristas. Colonos eran los que dependían, los que trabajaban la tierra realmente por cuenta de, digamos, de esos grandes latifundistas. Los colonos en Cuba eran muy conocidos. Y ese era un poco el paquete de medidas que pretendían revertir un poco la tierra al cubano. Dorta Duque, además, era un jurista especializado en derecho agrario, no era una persona un político más o alguien que no que estuviera simplemente haciendo política. Sin embargo, producto de esa oposición fuerte de los grupos de poder y de la inestabilidad de la época, la ley no pasa, no se aprueba, no pasa ni tan siquiera a discusión, salvo error en el Congreso, y no se aprueba. Hay otros intentos de poner en pie este mandato constitucional de la proscripción del latifundio, y es el gobierno de Grau, el primer gobierno auténtico del Partido Auténtico, Ramón Grau San Martín, el año 44, crea una comisión de reforma agraria, y esa comisión la mantiene el segundo gobierno auténtico de Prioso Carrás del año 48 al 52. La comisión produjo estudios, realizó debates, pero no llegan a presentar un proyecto. Pero tenemos que entender que han pasado apenas 8 años, 8 años primero hasta Prío, hasta Batista, pues 12 años del mandato del artículo 90. 12 años para resolver un problema eminente y de primer plano de la realidad política de Cuba del momento, sin duda, es casi muy seguro que no fueran suficientes. ¿Y qué pasó? Que eso fue explotado completamente. ¿Ustedes creen que Fidel Castro mencionó algo del proyecto cubano de reforma agraria del doctor Dorta Duque? Pues no, Fidel Castro no mencionó ni tan siquiera ese señor. Fidel Castro, al contrario, en su famoso ataque al cuartel Moncada y en su famosa La historia me absolverá, en el año 53, en el juicio que se le hizo por un asalto criminal, esto es un asalto terrorista, lo que vendría a ser
un asalto terrorista. En su proyecto de reforma agraria, Fidel Castro pues soltó perlas más cercanas a los socialistas, como la entrega de tierras a quienes la trabajan, un límite máximo de cesión de la propiedad de manera generalizada, no según cultivo, sin ninguna preocupación por la peculiaridad concreta de la tierra. Habló de cooperativas de apoyo estatal, el exceso de tierras pasaría a ser cooperativas de apoyo estatal. Obviamente, no mencionó nada de indemnizaciones. Obviamente, no mencionó nada, como decíamos, ni lo de los trabajos de la comisión, ni de el doctor Dort. Y luego tenemos que el desarrollo final de esto fue la famosa ley de reforma agraria de 1959. Fue directamente una confiscación de territorio masificado. Ahora creo que llegaremos a otros puntos que son de interés. No, porque antes has mencionado una tabla sobre el problema del latifundio, que es lo que está detrás de todo este debate para la prohibición del latifundio, está siendo mitigado. Y es que simplemente quería citar, porque me parece muy interesante y que a lo mejor a la gente se anima a leer una de las frases que tiene Manuel Cortina durante el debate. Le dice a los señores de la Convención Constituyente: tal parece, señores, que somos una convención constituyente que tiene extendido sobre la mesa un mapa en donde están las inmensidades desiertas de la tierra del Brasil. Y se refiere a esto porque dice que Cuba tiene aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados y son muy pocas las extensiones de tierras que no estén realmente cultivadas. Básicamente, la cuestión del latifundio y el gran problema del latifundio que se leía en aquella época era más una cuestión de relato político y no una cuestión real. Cosa que precisamente motiva el que tras la aprobación, la lamentable, porque no se trata de blanquear, es lamentable aprobación del artículo 90 en la Convención Constituyente, posteriormente no se logra legislar una ley de reforma agraria que articule esta prohibición y que lleve a cabo un control real. Tiene que ser Fidel Castro, que además lo veremos a continuación, con una modificación de los artículos, porque la ley precisamente el día de ayer, Cosío publicaba en Facebook que las nacionalizaciones cubanas fueron legales porque estaban basadas en la Constitución de 1940. Esto es falso. La Constitución de 1940 fue modificada por Fidel Castro. Ni siquiera fue modificada. Fidel Castro directamente promulga la Ley Fundamental de 1959, en la cual se modifican los artículos 90 de la prohibición del latifundio y también se modifica el artículo 24 de la Constitución de 1940, precisamente para permitir la ley de reforma agraria que él posteriormente saca. Que incluso esa ley de reforma agraria va vulnerando la propia ley fundamental, pero bueno, el comunismo siempre es como ninguna de las leyes comunistas nos sirven de referencia precisamente porque ellos mismos las incumplen. Así que el cuadro este que comentabas, yo no, por A ejemplo, ver, el cuadro es muy ilustrativo, es simplemente un resumen de datos sobre el traspaso de las propiedades de manos de extranjeros a cubanos. Y esto se basa pues en un montón de libros, historiografía de la época y en fuentes, en anuarios azucareros, estudios económicos de la época y tal. Básicamente tenemos que hasta el año 1940, en el momento en que se está aprobando la Constitución de 1940, hay un total de 176 ingenios azucareros. El 32% está en manos de cubanos y el 55%, perdón, y el 39% está en manos de estadounidenses y el resto del porcentaje está en manos de otros extranjeros. ¿Esto a qué se debe? Se debe pues a los vaivenes económicos propios de esas 2 décadas, de los años 20 a los años 40, la gran crisis, la gran depresión que tuvo un impacto, el de las vacas flacas que mencionamos brevemente, y fue bastante radical. Eso que hizo que muchas empresas azucareras cubanas, de cubanos, quebraran y fueran los grandes intereses económicos americanos en concreto y extranjeros que se hiciesen con esas propiedades. Sin embargo, en el año 50, a 10 años de aprobada la Constitución y sin haber desarrollado el artículo, o sea, la ley la ley sobre los latifundios o una ley de reforma agraria, ya teníamos que el porcentaje de cubanos propietarios había subido al 49,5%. O sea, un salto del 32% al 49, perdón, un salto del 32%, 56 centrales en propiedad de cubanos, a 67%, 108
centrales azucareros en propiedad de cubanos. Y esos cubanos con ese 108 centrales tenían el 49,5 de la producción total de azúcar. Que tenemos que ya son mayoría en centrales, en número de centrales, y son casi por nada en número, en datos de producción. Propiedades americanas, en concreto en centrales, que es lo que estamos hablando, habían disminuido al 27%, solo 44 de 68 que tenía, de 68 centrales, y ahora controlaban el 47% de la producción. O sea que ni tan siquiera ellos eran mayoría con el resto de extranjeros que habían disminuido de una manera radical. Los intereses económicos en Cuba, sobre todo en el gran sector económico cubano, que era el azúcar, se dividían entre cubanos y estadounidenses. O sea que ya tenemos una fuerte cubanización del sector azucarero. Por eso hablamos de Julio Lobo, por eso hablamos de los Fanjul, por eso hablamos de los Gutiérrez, de muchísimos centrales mediano grandes, pero también pequeños, que eran ya tenían pues estos porcentajes de producción. Y en el año 58, pues, o sea, a ¿cuántos años a 18 años de la Constitución del 40, después de 6 años de dictadura o tiranía batistiana, y por un resultado solamente de la economía, que es donde uno dice, en la mano invisible de la economía hay que dejarla trabajar, pasamos a que el 75% de los centrales azucareros estaban en manos de cubanos. Claro. Ya son 121. Y los centrales en manos de estadounidenses habían bajado a 37,40, a un 25%. Entonces, el mito de que los americanos eran propietarios de las industrias y sobre todo de la gran industria nacional que era el azúcar es incorrecto, es incierto, ha sido manipulado y no podía ser la justificación no solo del fracaso, digamos, de sacar una ley que desarrollara un artículo con un mandato constitucional, que es el artículo 90, que si somos demócratas tenemos que respetar, que esa era la voluntad del pueblo cubano, Ujú, porque esa era la voluntad del pueblo cubano en el año 1940, ujú. aunque estemos en desacuerdo. Que eso obviamente hay que perdonarlo porque es democrático, pero lo que no podemos perdonar en ningún caso es la manipulación castrista y la manipulación de los comunistas y de los socialistas a día de hoy, que dicen que la economía cubana era 100% o era mayoritariamente o era Cuba una neocolonia de los Estados Unidos. Eso es falso. La economía cubana era poderosa, creciente y cada vez más cubana, dentro de lo que Hemos dicho hasta ahora que básicamente la oposición a la Constitución de 1940 se centra en 3 problemas. 2 de ellos ya los hemos hablado. Uno de los problemas es que el artículo 88 establece que el subsuelo pertenece al Estado. Sin embargo, como hemos dicho, la realidad es que esto no es una novedad de 1940, sino que continúa con una realidad jurídico-fáctica, que es que la propiedad del subsuelo siempre ha estado en manos del Estado, incluso bajo la Constitución de 1901. El segundo problema es la proscripción del latifundio y a los efectos de su desaparición, que la ley establecería un máximo de extensión de propiedad que cada persona podría tener en función del tipo de expropiación. Pues como hemos visto, esto, si bien podemos estar en desacuerdo, la realidad es que, en primer lugar, es la voluntad democrática de la sociedad de entonces. En segundo lugar, la práctica totalidad de la sociedad de entonces entendía que había un problema en el latifundio que tenía que ser solucionado. Y en tercer lugar, la virtualidad práctica de este artículo no existió, porque nunca se logró sacar una ley de reforma agraria y porque la propia economía, por su normal funcionamiento, logró corregir lo que se consideraba entonces un problema. Con lo cual nos queda única y exclusivamente el artículo 87, que es el otro artículo que se esgrime como de carácter socialista, que demuestra el carácter socialista de la Constitución de 1940. El artículo 87 viene a establecer lo siguiente. El cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social, y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezcan la ley. Básicamente, esta función social que establece la Constitución de 1940 para la propiedad es uno de los principales argumentos que utilizan para decir que es de carácter socialista. Es curioso, en primer lugar, a un artículo al que hemos hecho mucha mención hasta ahora, que se ignora a la hora de hacer esta crítica el contenido del artículo 24, que dice que se prohíbe la confiscación de bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad judicial competente y por causa justificada de utilidad pública o interés social, y siempre previo pago de la correspondiente indemnización en efectivo fijada judicialmente. El primer argumento que
nos tendríamos que plantear de cara a considerar el carácter socialista de la Constitución de 1940 con ese artículo 87 es por qué posteriormente, cuando Fidel Castro llega al poder con la fundamental de febrero de 1959, lo modifica, incluyendo lo siguiente. Dice la ley fundamental que se prohíbe la confiscación de bienes, como decía el artículo original, pero se autoriza la de los bienes del tirano, depuesto el 31 de diciembre de 1958, y de sus colaboradores, los de las personas naturales o jurídicas responsables de delitos cometidos contra la economía nacional o la hacienda pública, y los de las que se enriquezcan o se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del poder público. Ninguna otra persona natural o jurídica podrá ser privada de su propiedad si no es por autoridad judicial competente y demás. Básicamente lo que hace Fidel Castro es establecer toda una categoría de personas físicas y jurídicas a las que sí que va a poder expropiar la propiedad privada al margen del artículo 24, al margen del procedimiento de expropiación. Expropiar, no confiscar, porque lo que se permite es la confiscación respecto de esas personas naturales, que son personas vinculadas, así de manera muy abstracta, al régimen previo o que se enriquecieron por directo o indirectamente con el régimen previo. Ahora, que hay un problema fundamental y es que habla de confiscación. Esto es evidentemente el ánimo revolucionario Ujú. y realmente es una redacción demagógica del artículo. Uno podría estar de acuerdo, como por ejemplo con el franquismo, el gran problema que supone que 40 años después de democracia española no exista todavía, no haya habido nunca una justicia, digamos, en lo que respecta, digamos, a lo que vendría a ser las propiedades del dictador, la herencia o lo que dejó, digamos, a sus familiares y que eso todavía se esté dirimiendo en los tribunales. Pero en algo no falla España, que es que eso se debe dirimir en los tribunales. Sin embargo, aquí Fidel Castro no habló de una expropiación, sino habló de Ujú. confiscación y no habló de que esas confiscaciones, porque no pueden ser, se tengan lugar ante un juez, porque como sería un oxímoro, una confiscación tiene lugar por mandato de un gobierno o de una autoridad o de un dictador. Recordemos el famoso confísquese de Hugo Chávez o expropiese. Mal dicho porque ni tan siquiera está expropiando, está confiscando. Cuando alguien señala y dice esto se lo quitamos, eso es una confiscación, eso no es una expropiación. Y luego esto realmente está tergiversado y completamente ignorado por el propio dictador Fidel Castro cuando realmente elimina la propiedad privada de Cuba. No vamos a entrar a discutir, evidentemente, cómo el sistema totalitario cubano carece de derechos de propiedad o los sujeta completamente y los sujeta, perdón, carece y los que existen los sujeta no a la función social, sino a los intereses del Estado socialista. Eso es marxismo puro, doctrina marxista-leninista, con lo cual esto ni siquiera forma parte de nuestro realmente, de la enjundia del debate que tenemos. Y que tenemos un debate importante en relación con los derechos de propiedad. Y aquí a mí me gustaría hacer mi, digamos, mi parte del debate con un artículo que encontré que viene muy al caso de Rafael Rojas, que es un historiador cubano, creo, exiliado en México y tal, que se llama La democracia social y la constitución del año 40. Es un artículo de 2021. O sea, aquí este historiador parte de un presupuesto que es precisamente el que está al origen de toda la falacia y de toda, digamos, la manipulación que ha señalado como la Constitución del 1940 es socialista. Este intelectual dice cómo hay una gran diferencia entre la estructura liberal de la Constitución de 1901, que tenía 32 artículos sobre derechos individuales, civiles y políticos, y no hablaba de interés de derechos sociales, mientras que la Constitución del 40 apenas tiene derechos individuales y tiene solo 18, según él, tiene cerca de 50, eso es literal, tiene cerca de 50 artículos de derechos sociales. Lo más interesante o lo que demuestra esto que vamos ahora a ilustrar es que él considera que a partir del artículo 43 del título quinto sobre derecho y familia, y hasta los dedicados a la propiedad, estoy leyendo, del 87 al 96, giran en torno a derechos sociales. Básicamente, este autor está indicando cómo él dice que en la Constitución de 1940 tenía el derecho a la propiedad, que está regulado en el artículo que mencionó Reimel, es un derecho
social, no es un derecho individual. Esto parece que parte de una gran confusión sobre qué son los derechos individuales y qué son Ujú. los derechos sociales. Por ejemplo, dice literal, el evidente predominio jurídico de la perspectiva social parte de una determinada concepción de la propiedad. Y esa concepción, abro comillas, está regida por la idea de la función social de las posesiones privadas o públicas establecida en el artículo 87, el artículo de la propiedad, cierro comillas. Básicamente dice lo de lo que estamos hablando nosotros. Habla de que esta premisa se plasma en la pertenencia al estado del subsuelo, de los bosques, de las aguas comunes y de que deberán ser explotados, dice el artículo, de manera que propendan al bienestar social. Incluye como un artículo o como una función social el hecho de que en la Constitución del 40, en el artículo del 87 al 96, se protejan las marcas mercantiles. Esto es un poco inusual, considerar que eso es un artículo social, que eso es un artículo que habla de derechos sociales. Esta Eh, persona es jurista, es entiendo. que es el problema fundamental que tenemos aquí, que es un poco lo que vamos a intentar demostrar, a veces los enfoques que se han estado vertiendo sobre derecho constitucional cubano no han sido hechos por manos de juristas. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos los cubanos actualmente, y es que mucha parte del debate de derecho constitucional en torno a la Constitución de 1940, pero además en torno a los modelos de transición y cómo hacer transición, no están tomando en cuenta la opinión de juristas, de abogados. Muchos de esos proyectos, como hemos estado debatiendo, son absolutamente políticos, pero tienen que entender que la política sin un componente de legalidad, legitimidad, de vinculación Y jurídico-constitucional y lo de que significa la comprensión ley. son palabras vacías, Claro. son acciones políticas sin validez. Entonces tenemos que aquí enumera Rafael Rojas enumera que todos esos artículos son sociales, pero por ejemplo, tenemos los siguientes problemas con eso. El tema del subsuelo, que ya le hemos dedicado muchísimo debate. Igual que el de El lo tema del anterior. subsuelo no es un derecho social. Que el subsuelo se conecte al interés estatal no es porque hay una preocupación social, sino porque lo decía ya la Constitución de 1901 y porque eso es la tradición jurídico enfática y social de Cuba, porque viene de una monarquía española donde en el 1901 no se separó de esa tradición y adoptó, por ejemplo, el modelo americano del infierno al cielo. Todo es propiedad de la persona que tenga derecho sobre esa superficie, sobre esa tierra. Entonces, eso no es una preocupación social, eso es cónsono con la Constitución de 1901 y con la tradición cubana. Luego tenemos, por ejemplo, que otros derechos que él dice que son sociales. Precisamente, y perdona que te interrumpa, en el momento, es que me has chocado mucho, en el momento que ha catalogado esta persona de derecho social al derecho de propiedad. Yo creo que aquí se están confundiendo precisamente por carencia de conocimiento jurídico, no se está entendiendo la interpretación jurídica correcta que se podría hacer del artículo 87. El artículo 87, en cualquier caso, diríamos que tiene dos facetas. Por una parte, en tanto se reconoce la legítima, y voy a buscar el contenido literal un momento para esto, dice, el Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que se establezca por ley. Esto hace dos cosas. En primer lugar, reconoce el derecho a la propiedad privada, está reconociendo expresamente la existencia y legitimidad de la propiedad privada, con lo cual hay una vertiente de derecho individual, pese a que si no hay derecho individual no se está considerando eso un derecho individual, sí se está reconociendo el derecho individual a la propiedad privada, y en segundo lugar se está reconociendo que esa propiedad privada tendría una segunda faceta, que es una faceta más social o colectiva, que sería más bien la propiedad colectiva, que es la parte social, si lo quisiéramos interpretar de una manera muy laxa, de la propiedad, pero que ni siquiera sería correcto porque estamos hablando de que se reconoce que existe una propiedad privada individual y una propiedad privada colectiva, porque la función social de la propiedad privada es sobre la titularidad conjunta que tenemos como sociedad sobre determinadas propiedades. Esto es la función social.
Sí, aquí me gustaría alejarnos del término colectivo en cuanto colectivismo. No estamos No, me hablando refiero a colectivo de a la nivel de la construcción, sociedad no de estamos la hablando sociedad. de derecho colectivo como la construcción comunista de los No, no, derechos no, de no, no, no. propiedad, No, no, no. ¿eh? Estamos hablando de titularidad del Estado. Por ejemplo, estamos hablando de cuando el Estado tiene la titularidad sobre un terreno porque necesita sobre ese terreno urbanizar o porque necesita sobre ese terreno construir una carretera. Eso es la función social de la propiedad. Precisamente es ahí donde estamos, que es que muchas personas no entienden que esa limitación a los derechos de propiedad por interés social es plenamente liberal. Es que tenemos que la quinta enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que se llama el Takings Clause, es la utilidad pública y con justa compensación. Entonces, estamos diciendo que el artículo de la Constitución del El 40, 24. 87, combinado con el Mm. 24, porque la Constitución del 40 combina dos artículos, el de la propiedad privada con su función social, pero esa función social lo único que viene a decir es ser coherente con el artículo que proscribe las confiscaciones, porque la limitación que va a poder tener la propiedad privada, que viene a ser la función social que tiene, es que el Estado va a poder expropiar. Y el Estado va a poder expropiar si se dan dos requisitos: que haya interés o función pública, porque es lo mismo, y que haya una justa compensación. Y esto está en la quinta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Y significa una cosa muy clara, porque las personas tienen que entender, esto no es un derecho social, esto es una limitación al derecho de propiedad que se ha venido estableciendo de manera tradicional en todas y cada una de las democracias liberales. Pero para que además tampoco se asusten, la quinta enmienda, el derecho a la expropiación, que en Estados Unidos se llama el eminent domain, que además tiene el origen constitucional de la quinta enmienda, ha sido desarrollado jurisprudencialmente y es exactamente lo que Rimel ha estado explicando. Ha estado explicando que el Estado, el gobierno americano, puede expropiar si alega interés o utilidad pública o función social de lo que quiera hacer, que es lo mismo, que es construir escuelas, aeropuertos, parques, bases militares, y eso se ha desarrollado jurisprudencialmente de una manera bastante larga. Lo puede hacer alegando esos dos requisitos: interés o utilidad pública y compensación y un debido proceso, que eso ya tiene que ver con la enmienda del debido proceso de los Estados Unidos, creo que es la 14, que eso es ante un juez, ante una autoridad judicial, que la Constitución del 40 también lo tiene. Claro, yo aquí, y volviendo un poco a lo de la función social y para que la gente lo entienda, porque el problema es que cuando leemos cosas en las leyes y en la Constitución de 1940 tenemos que ser capaces de ir a las fuentes para entender qué es lo que se pretendía decir. Antes de la Constitución de 1940 hay todo un debate político en Cuba sobre la función social de la propiedad. Y es muy curioso que este debate sobre la función social de la propiedad no se vincula a la expropiación, sino que se vincula a la necesidad de la reforma agraria. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos tres programas políticos interesantes, que es el programa de Joven Cuba, que es un pacto entre el Partido Revolucionario Cubano y la Joven Cuba, que se da en Nueva York en 1936, es público, se puede buscar. Tenemos el programa constitucional del Partido Revolucionario Auténtico del 1934 y tenemos el programa constitucional de Acción Republicana de 1931. En los tres programas, lo que se determina es que es necesario que la Constitución en Cuba establezca la función social de la propiedad para poder proceder a la proscripción del latifundio. Es decir, en mente de esa vertiente socialista de los constituyentes, lo que se concibe la función social es como la llave necesaria jurídicamente para que luego la propia Constitución sea capaz de proscribir el latifundio. Ni siquiera se está pensando en la expropiación. Esto es tanto así que precisamente durante el debate constitucionalista, este señor, el que era el comunista, que siempre se me olvida su Marinelo. nombre, Marinelo dice que el artículo 87 está debilitado porque entra en contradicción con el artículo 24, siendo el artículo 24 el que precisamente le molesta a Marinelo, porque dice que el artículo 24 vacía de contenido a la función social de la propiedad, en tanto establece que las expropiaciones tendrán que hacerse por procedimiento judicial previa declaración de interés público. Perdona que te interrumpa, pero es que casa perfectamente. Esto va de conjunto. ¿Por qué? Porque precisamente el gran límite a la propiedad privada que existe en la Constitución de 1940
es las expropiaciones, de cómo se desarrollan las expropiaciones. La proscripción del latifundio es una respuesta a la necesidad social de la época, Ujú, pero compagina perfectamente con cómo en la Constitución se está diciendo en el artículo 87 que la propiedad privada es legítima, se reconoce por la Constitución y que tendrá una función social. De un lado, como tú dices, está equilibrando la posibilidad de la prescripción del latifundio, que está en el mismo bloque de artículos, y de otro está siendo coherente y respetando a rajatabla la única limitación que tiene, porque como hemos dicho, la proscripción del latifundio no era una confiscación, es una expropiación. ujú, Y la expropiación solo se puede hacer si se cumplen esos efectivamente. requisitos. Y además, esa expropiación, como estamos diciendo, no es una cosa comunista. La expropiación, las expropiaciones se hacen en derecho Ujú. norteamericano, se hacen en derecho europeo de las democracias liberales occidentales de la época, pero no se aprobaron ayer por una agenda woke, se ha hecho siempre. Al punto que Marinello, que Juan Marinello, lo que hace en la Convención Constituyente, en el debate, que vuelvo a hacer mención al diario de sesiones, lo que le molesta es la indemnización previa y en efectivo, porque ellos querían ser capaces Confiscar. de confiscar o de que el pago de la indemnización fuera en otros terrenos, que fueran de menos interés, o en deuda del Estado, pero no un pago previo en efectivo. Suponía un límite inaceptable y que entraba en contradicción, en su opinión, con el artículo 87, porque ellos sí que querían, a través de esa función social, llegar a la confiscación. Esto además lo sostiene un autor constitucionalista cubano que luego fue miembro del Tribunal Popular que fundó el comunismo, es Fernando Álvarez Tavío, que él establece en un artículo sobre la Constitución y sobre el artículo 87 que la contradicción entre el 24 y el 87 generaba una fricción inhabilitante respecto de la función social. Básicamente que el artículo 24 estaba limitando sobremanera a la función social del artículo 87. Curiosamente, si nos vamos a los constitucionalistas de la época, vamos a encontrar a opiniones bastante más tajantes. Tenemos a los grandes liberales que son Figueroa Hernández, García Tudurí y Díaz Cruz. Concretamente, Díaz Cruz tiene una publicación en Revista Cubana de Derecho en 1946 y en respuesta al Código de Agrario que antes estabas comentando. Esa respuesta y dice que en realidad el artículo 87, la función social del artículo 87 es una estructura jurídica vacía de contenido, que no es más que una de las tantas afirmaciones programáticas que tiene la Constitución de 1940. ¿Qué es una afirmación programática? Digamos, un principio rector de la voluntad del Estado a la hora de actuar. Es decir, el Estado tiene que percibir la función social en la propiedad privada a la hora de legislar, pero no dota de contenido positivo, no dota de derecho positivo a ninguna en el marco de la Constitución. Esa función social me refiero. Y lo que defiende este autor constitucionalista frente a ese código es que realmente no se puede articular una reforma agraria en base a la función social porque la función social está no tiene contenido jurídico real, simplemente es una afirmación programática de la Constitución. Y otros también, por citar a otro autor, tenemos a Adolfo Nieto Piñeiro Osorio. Ese señor fue el presidente del Tribunal de Santiago de Cuba cuando se juzgó a Fidel Castro por el asalto al cuartel Moncada. Su entrevista recomiendo que se lea. Y él decía que básicamente el artículo 87 venía a establecer un centro entre el debate constitucional que había en aquella época, y no solo en Cuba, sino a nivel internacional, entre las funciones sociales y el progresivismo internacional que había en la época y los postulados liberales que entendían que el derecho a la propiedad es vértebra necesaria del orden económico y político de todo Estado moderno. Y por tanto, el artículo encontraba el equilibrio perfecto entre ambas posturas, contentando a ambos. Entonces, no tiene sentido decir que porque el artículo habla de función social de la propiedad, automáticamente estamos hablando de socialismo, porque en primer lugar, como hemos dicho, se reconoce la propiedad privada y en segundo lugar, no se puede aplicar el artículo 87 sin aplicar el artículo 24, que es la auténtica garantía en la Constitución de 1940 de la propiedad privada. Aquí tenemos, como había estado diciendo, por ejemplo, cómo Estados Unidos, cómo los tribunales de Estados Unidos han ido desarrollando mediante la jurisprudencia los casos del eminent domain, o sea, de la expropiación en la ley constitucional americana. Y tenemos que uno de los primeros casos, el primer caso federal que llegó al Tribunal Supremo, es Cole contra Estados Unidos, un propietario que demandó al gobierno de Estados Unidos por
exportarle su terreno bajo el eminent domain. Aquí se trataba de, en Cincinnati, en Ohio, el gobierno local está expropiando el terreno de ese señor para construir una oficina de correos, una oficina de aduanas y otros edificios federales. Perdón, el gobierno local no, el gobierno federal, con sede allí. Y los dueños de esos terrenos se agruparon y demandaron al gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Que la decisión unánime, de hecho, el que redactó la opinión, William Strong, escribió que esta facultad es, comillas, esencial para que el gobierno federal exista de manera independiente y se perpetúe, para que pueda existir, para que pueda operar como gobierno. Y aclaró que efectivamente el gobierno podía expropiar tierras alegando simplemente la pública, o sea, un interés legítimo sobre el uso que iba a hacer con esa propiedad. Siempre que pagar una compensación, es básicamente lo que pone el artículo. Los jueces americanos aquí se han limitado realmente a interpretar literalmente lo que pone el artículo. Tenemos un segundo caso muy interesante, Estados Unidos contra contra una compañía de ferrocarriles, en este caso fue el gobierno el que demandó, no fue demandado, que era en Gettysburg. Fue ese donde tuvo una de las batallas de la independencia más importantes de la historia de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Que el gobierno quería hacer en Gettysburg un monumento, unos edificios, preservar, digamos, histórica y culturalmente el lugar. ¿Y qué dijeron los tribunales? Que sí, que efectivamente el gobierno tenía derecho a alegar un interés social que era el uso cultural o la preservación de la historia de los Estados Unidos, expropiando los terrenos de la batalla donde tuvo lugar la batalla de Gettysburg. Luego tenemos otros similares, el de Chicago Burlington contra la ciudad de Chicago, otra empresa de ferrocarriles contra la ciudad de Chicago por un caso similar. Tenemos en la actualidad hay otros casos como por ejemplo que han sido muy controversiales, como por ejemplo el más reciente de 2005 es el de Kelo contra la ciudad de New London. Mm. Aquí es un poco la cuestión del eminent domain y de la expropiación en derecho constitucional americano. Aquí Kelo demandó a la ciudad de New London porque la ciudad, Kelo era un inversor privado que quería construir unas urbanizaciones, bueno, lo que se denomina en España urbanizaciones. Era además incluyendo un centro comercial, incluyendo una serie de cosas. ¿Y qué le dijo qué dijo? Pues, ¿qué dijo el tribunal? El tribunal, en una sentencia de 5-4, o sea, un tribunal que son 9 magistrados dividido 5-4, la mayoría liberal en ese momento, dijo que el eminent domain, o sea, la facultad de expropiar por el gobierno, podía incluso hacerse cuando el interés que se estuviera alegando, que tiene que ser un interés público, correspondiera o fuera indirecto. ¿Qué significa? Estas personas querían construir una urbanización, pero eso no es un interés social, no es un interés por lo menos del Estado, porque es un privado que quiere hacer una urbanización y el gobierno expropia esos terrenos a los propietarios para que ese privado lo compre y pueda hacer la urbanización. ¿Y qué dijeron los jueces? Que como eso va a traer beneficios a la localidad, porque va a haber contratos de trabajo, va a haber personas comprando y vendiendo, eso es un interés social que se pueda justificar. Aquí estamos hablando de que es una mayoría liberal, porque en aquel momento el magistrado jefe del Tribunal Supremo era Rehnquist, y Scalia, que era otro magistrado muy conservador, y Clarence Thomas, que está vivo, y es el único de esos tres que está vivo hoy en día, y además Connor, que era otra magistrada, digamos, conservadora. Ellos 4 votaron en contra porque le parece excesivo que esto pueda ser un interés público, pero la realidad es que esa es la última sentencia o gran sentencia del Tribunal Supremo sobre el derecho de expropiación. Y ahora que vamos a decir que en Estados Unidos no se protege la libertad, la propiedad privada, no, evidentemente a mí me parece un exceso y yo espero que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con la composición actual, ojalá llegue un caso que pueda revertir este exceso, pero esto no quita que la interpretación y la jurisprudencia han sido favorables al eminent domain, a la expropiación, simplemente alegando un interés social sobre lo que se va a hacer. Esto lo que no quita, desde luego, es que sea cierto que la Constitución de Estados Unidos o la Constitución de 1901 de Cuba, ya puestos, impida la expropiación por interés social. Porque muchas veces de las críticas que vemos a la Constitución de 1940 y en específico a la
a la protección de la propiedad privada es que la función social de la propiedad que consagra el 87 y el interés social que permite expropiaciones en el 24 suponen una socialización de la propiedad privada. Y esto se hace en comparación a, por ejemplo, la enmienda correspondiente de Estados Unidos que habla de public use, porque lo que solemos hacer es una traducción literal de public use y entendiendo que public use en Estados Unidos equivale a utilidad pública en español, y no es cierto. Las sentencias del Tribunal Supremo americano lo que vienen a determinar es que bajo el término public use se interpreta tanto la utilidad pública como el interés social. Se interpretan ambas O cosas incluso la función social. o incluso la función social. Estamos hablando no solo de Kellogg versus New London, sino que también está Hawaii Housing versus Midkiff o Berman versus Parker, que son el trío de sentencias del Tribunal Supremo más duros en materia de expropiación y en materia de desprotección, digamos, de la propiedad privada, porque hay un interés social muy fuerte que motiva y que justifica, en opinión del Tribunal Supremo, una expropiación. Entonces, la realidad es que la expropiación que se configura en la Constitución de 1940 no se diferencia en absolutamente nada respecto de la que se configura en la Constitución de Estados Unidos. Y sí se diferencia en favor de la propiedad privada respecto de la que se configura en la Constitución cubana de 1901, que ya lo había adelantado antes Julio. En la Constitución de 1901 se determina que la autoridad competente, que es una autoridad administrativa porque se aplicaba en aquella época la ley de expropiación forzosa de 1878 de España en Cuba, determinaba que la autoridad administrativa era la que podía determinar la expropiación de una propiedad cuando fuera por interés público por utilidad pública o interés social. Mientras que la Constitución de 1940 da una doble garantía, porque no solamente exige lo que ya se exigía antes de previa indemnización en efectivo, sino que además dice que se tendrá que hacer por vía judicial, un proceso con más garantías por naturaleza que simplemente la autoridad que intente expropiarte resuelva sobre la expropiación. Pero es que incluso no hay que ir tan lejos porque en España hoy en día, ante quien se inicia un proceso de expropiación, de hecho, quien inicia un proceso de expropiación es el gobierno en todas las instancias, Ujú. local, autonómico o estatal, y lo hace y se hace ante unas, creo que se llaman comisiones de expropiación, o sea, ante unos órganos establecidos que son administrativos y el juez solo interviene si alguna de las partes no está conforme, básicamente si el expropiado no está conforme. Claro, un control de legalidad posterior Entonces, en la Constitución de 1940 es extremadamente garantista y aquí sí que copia a al la modelo Constitución americano. que habla de Due una process. intervención del due process, de la cláusula del due process que es judicial. Entonces, esto es así. Aquí yo creo que igual si vamos concluyendo, no quería antes dejar de pasar la oportunidad para hablar sobre el tema de esos famosos derechos sociales que todo el mundo alega que tiene la Constitución del 40. Sí, la Constitución del 40 tiene derechos sociales, evidentemente, pero esos derechos sociales no son ni inusuales en la época ni son inusuales a día de hoy. Y tampoco se pueden confundir necesariamente, ni tan siquiera de manera directa, para nada, con derechos socialistas o incluso socialdemócratas. Por ejemplo, en este artículo que ya comenté de Rafael Rojas, él hablaba de esa preponderancia de la Constitución del 40 por una democracia social. Es verdad que él hacía una distinción con socialdemócrata, que era la tendencia europea, o que ha sido la tendencia europea de origen marxista. Eso es incuestionable, la gente no lo puede discutir. Pero aquí la cuestión, por ejemplo, que me sorprende es, por ejemplo, ahora para ir haciendo un paragón con esto, vemos cómo los derechos de los que son, digamos, supuestos derechos sociales existen en todas las constituciones de la época. Por ejemplo, el artículo 47 de la Constitución cubana del año 40 habla de la cultura y dice que la cultura, eso uno dice, ¿por qué hablar de la cultura? Bueno, habla de la cultura. La cultura en todas sus manifestaciones constituye un interés primordial del Estado. Son libres la investigación científica, la expresión artística y la publicación de sus resultados, así como la enseñanza, sin perjuicio en cuanto a esta de la inspección y reglamentación que al Estado corresponda y que la ley establece. Bueno, eso es un Este es free el artículo speech. 47. Esto es una mezcla de artículos. Aquí se está hablando de un interés en la cultura, pero se está hablando de la libertad de investigación. Eso es Claro. fundamental. Aparte Estamos del free diciendo speech. que si uno no está de acuerdo con una concreta interpretación científica o investigación científica, tú vas a poder hacer una investigación científica diferente, que contraste lo que es el mainstream. Eso está constitucionalmente protegido. La expresión artística. Hay otros derechos de expresión, de libre Eso es expresión. sentido entre el conjunto de derechos sociales Estos son no derechos, individuales. estos derechos son sociales
que aquí Individuales, es un vienen derecho a ser individual. también derechos individuales que tienen una expresión social porque no vivimos en cavernas ni vivimos aislados. No somos nuestra propia república, somos realmente una república en comunidad con nuestros conciudadanos. Entonces esto, además de ser derechos individuales, son derechos que son comunes en la época. Por ejemplo, el artículo 9 de la Constitución italiana del año 44 se dedica a la protección de la cultura, a la protección de la investigación científico-técnica, a la tutela del paisaje y del patrimonio histórico-artístico. Un país que uno de cuyas mayores riquezas es la cultura, como es Italia, en el año 44, salida del fascismo y salida de la Segunda Guerra Mundial, se preocupó por proteger la cultura. ¿Qué puede tener de socialista preocuparse en el año 40 en Cuba por proteger la cultura, que siempre ha sido un plus, digamos, de los cubanos? ¿Cuáles expresiones artísticas no han tenido cabida o han sido incluso originadas en Cuba directamente? Luego, por ejemplo, tenemos derechos ya más sociales, como vienen a definirse, que es, por ejemplo, el trabajo. El artículo 60 de la Constitución de 1940 dice que el derecho, el trabajo es un derecho inalienable del individuo y el Estado empleará recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación a todo el que carezca de ella, asegurará a todo trabajador menor intelectual condiciones económicas necesarias a una existencia digna. Sí, es un artículo programático, es un artículo excesivo quizás, pero es un artículo que era común en la época. Ahora habría que investigar. Yo, las investigaciones que he hecho, no he visto que la Constitución italiana tenga una matriz cubana o tenga una conexión con la del 40, pero las conexiones son evidentísimas. El artículo 4 de la Constitución italiana dice literalmente que la República reconoce a todos los ciudadanos el derecho al trabajo y promueve las condiciones que hagan efectivo el ejercicio del mismo, con lo cual estamos hablando de lo mismo. Y además, dice que cada ciudadano tiene el deber de desarrollar según sus propias posibilidades y según sus decisiones una actividad o una función que aporten al progreso material o espiritual de la sociedad. Señores, en el año 44 Italia salía del fascismo, salía de una Segunda Guerra Mundial y se impuso la democracia. Con lo cual nadie puede decir que esa constitución que está hoy vigente en Italia, sin modificarse ese artículo, sea comunista o sea socialista. Tenemos infinidad de artículos supuestamente sociales y pretendidamente socialdemócratas o socialistas, según muchas interpretaciones, que van en la misma línea. El artículo de la remuneración, artículo 61. Todo trabajador manual o de la Constitución de Cuba del año 40. Todo trabajador manual o intelectual de empresas públicas o privadas del Estado, de la provincia o del municipio tendrá garantizado un salario o sueldo mínimo que se determinará atendiendo a las condiciones de cada región y a las necesidades normales del trabajador, tal. El artículo 36 de la Constitución italiana garantiza el derecho constitucional a una retribución proporcionada según la cantidad y la calidad del trabajo. Y habla de que se tendrá que garantizar una asistencia, una vida digna, una vida digna. Esto en España, el derecho constitucional español también existe. El salario mínimo se determinará en los contratos colectivos nacionales. Ellos no tienen en la Constitución un salario mínimo. En el caso de la cubana sí que hay un salario mínimo, por ejemplo, para los profesores, creo, para Ujú. los maestros, pero por ejemplo, para que no se asusten y no tilden de comunista, a ver si puede ser, a los Estados Unidos, en Estados Unidos existe una ley federal de salario mínimo. Esa ley federal establece un salario mínimo que es $7.25 la hora. Ese salario mínimo es el federal, pero es que los estados tienen el derecho y la prerrogativa de incrementarlo. Florida, que no es un estado comunista, que hay un gobernador que es DeSantis y hay una mayoría absolutamente republicana, ha aumentado ese límite, ese mínimo, ese salario mínimo aquí tengo que son, creo, a $15 va a ser en 2026, Sí. en septiembre de 2026. Entonces, y no fue del gobierno de Santis, fue a través de una enmienda constitucional votada por los residentes en Florida. Ya no os digo yo el tema de los otros estados más demócratas. Evidentemente, el salario mínimo
puede uno estar a favor o en contra desde el punto de vista económico. Yo no lo defiendo desde el punto de vista económico liberal, pero es común establecer un salario mínimo. No tiene por qué entorpecer, tiene riesgos, tiene complejidades económicas, pero esto es, como hemos dicho muchas veces, es el pueblo el que a través de sus representantes puede votar leyes y hacer que esto sea una realidad o menos. Sí, yo creo que lo hemos dicho ya en varios programas pasados. La Constitución de 1940, sin lugar a duda, se excede en su carácter programático y tiene una tradición más europea en cuanto al lenguaje jurídico que utiliza a la hora de establecer su articulado. Y se puede estar completamente a favor, yo lo estoy, de que la Constitución tiene que ser reformada para llevar a un lenguaje que sea mucho más técnico, menos programático, con menos florituras y que también permita la flexibilidad. Lo que pasa con muchos de los artículos en materia de trabajo, en la sección de trabajo, en la sección de familia, no es tanto el contenido de los artículos, porque cuando uno se pone a mirar el contenido de los artículos no era socialista para la época en la que No, no, pero estaba. espera, sé un poco por dónde vas. Para culminar este breve resumen de los artículos sociales, digamos, tengo uno que es un artículo estrella. Es un artículo estrella para los socialistas, que es el derecho a la huelga. El derecho a la huelga. Aquí pone que el artículo 71 de la Constitución del 40 se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga. ¿Ok? Y a renglón seguido pone, y el de los patrones al paro, conforme a la regulación que se establezca para ambos, para el ejercicio de ambos derechos. Vamos a ver, el ejercicio de los patrones al paro, que es lo que se viene a llamar Cierre patronal en el España. cierre patronal en España o el lockout, es la suspensión temporal y pacífica de las actividades laborales ordenada por el empresario, o sea, el que emplea, tu jefe, puede decir, tú tienes derecho a huelga, ¿verdad? Yo también tengo derecho a cerrar la empresa y si yo cierro la empresa, porque es un derecho que esta Constitución del año 40 en el artículo 71 me lo da a mí, si tú te comportas mal y tú vas a hacer demasiada huelga, yo también tengo mis derechos y yo quizás cierre la empresa porque estoy autorizado constitucionalmente por ello. Entonces, ese mismo derecho en una Constitución que muchos acusan de socialista, ese derecho no existe ni tan siquiera en la Constitución española, donde el derecho al cierre patronal es casi una aberración porque los socialistas y los comunistas en España enseguida sacan atacando que eso es que eso va en contra Porque de no los existe, sacrosantos no está derechos protegido de huelga constitucionalmente. y porque no está protegido Claro, constitucionalmente. de hecho, el cierre patronal en España se regula en el Estatuto de Trabajadores y en el Estatuto de Trabajadores el cierre patronal es una medida excepcionalísima que se da solo en... Sí, Limitadísima, no está tiene muy... rango constitucional. Efectivamente, hay mucha desprotección en esa materia. Sí que está protegido el derecho a la Entonces huelga. tenemos que ver eso, que es por lo que vas, y ahora ya te devuelvo a lo que decías, cómo hay un balance entre una serie de derechos pretendidamente sociales y otra serie de derechos individuales o que van, como decir, en un juego perfecto entre tú tienes esto, pero la otra parte también tiene esto. Claro, yo lo que quería decir era precisamente eso, que el contenido de los derechos, muchas veces cuando vamos a los derechos concretos que se reconocen, muchas veces vemos que no son socialistas, sobre todo si los comparamos con cómo se regula hoy en día en países que son democracias liberales, pero que tienen gobiernos más de corte socialista, en normativa, tanto en rango constitucional como en rango ordinaria. Lo que sí que está mal, está mal desde un punto de vista personal, ¿eh? Lo que sí que sería modificable es que se congele determinadas regulaciones a un nivel constitucional, porque eso realmente bloquea la vida ordinaria del país. Normalmente en materia de trabajo, especialmente en materia de trabajo, pero también en materia de familia, será la sociedad la que en un momento dado sea a favor de regularse de una forma y será a favor de regularse de una forma diferente en otro momento. Eso se llama democracia y respetar la voluntad de la soberanía nacional. Y por tanto, congelarlo a nivel constitucional, que implica una inmovilidad del derecho, no es lo más acertado y no es lo más lo que sería más recomendable. En ese sentido, la Constitución de 1940 aguanta esa crítica y pues sería admisible que se solicitase, como yo haría, por ejemplo, que se reformase. Pero de ahí a decir que tiene un carácter socialista, que va mucho más allá del carácter social de los derechos, sino a una configuración concreta de un Estado que no aparece en ningún momento en la Constitución del 40, pues ya es un exceso bien fruto de la ignorancia, bien fruto de una especie de malicia por tratar de imponer otro proyecto. Volviendo un poco a la propiedad privada, lo que está claro para aquellos que defienden la Constitución de 1901 es que no tienen un control real sobre cuál era la realidad jurídica de Cuba en esa época. Porque si tuvieran ese control real sobre cuál era la realidad jurídica, entenderían que no es mejor a nivel liberal, a nivel de protección de derechos económicos y a nivel de mercado, entender que la Constitución de 1901 era mejor. Porque no lo era, era peor. Porque sus leyes ordinarias
constitucionales, porque se aplicaron sin ningún tipo de conflicto durante la época constitucional, desprotegían más la propiedad privada que las que hubieron posteriormente en 1940. Lo que tenemos que hacer es formarnos un poquito antes de comenzar a hacer críticas, que caben todas, pero antes de hacer críticas, antes de hacer comparaciones, tenemos que comprender con qué estamos comparando y comprender la realidad jurídica con la que comparamos. Para finiquitar el tema de esta faceta socialista de la Constitución del 40, en España actualmente hay una cuestión que es que el partido político Vox llegó a unos acuerdos en Extremadura con el Partido Popular para gobernar y ellos sacaron localmente en el Parlamento local, que es a lo que se el acuerdo político al que han alcanzado esos dos partidos, PP y Vox, para gobernar, se basa, la prensa ha entendido que lo es en parte, una cosa que Vox ha definido como la prioridad nacional, que es que los españoles tienen que ser la prioridad nacional. Entonces, evidentemente, es muy complicado decir que Vox es un partido socialista. De hecho, Vox es la mayor oposición o la extrema derecha que, bueno, fascista, lo que sea, según viene siendo acusada por el Partido Socialista Obrero Español. Ese sí es socialista porque además de tenerlo en su nombre, en su práctica y su gobierno es socialista. Tenemos que hay una prioridad nacional en la Constitución cubana de 1940. El artículo 73 dice que el cubano por nacimiento tendrá en el trabajo una participación preponderante, tanto en el importe total de los sueldos y salarios como en las distintas categorías de trabajo, en la forma que se determine la ley. De aquí envía una ley. También se extenderá la protección al naturalizado, faltaría más, menos mal, pero con familia nacida en el territorio nacional, con preferencia del que tenga familia, al naturalizado que no se halle en esas condiciones. En el desempeño de los puestos técnicos, algo inteligente en la época, se exceptuará lo presupuestado arriba, o sea, anteriormente, cuando haya necesidades evidentes. ¿Qué estamos diciendo? Que una constitución que viene tildada de socialista, por mucha gente ignorante, establece una prioridad nacional, que es lo que el partido Vox, en parte tibiamente, porque digamos, la respuesta que ha recibido de los otros partidos ha sido fatal, se les ha acusado de todo. Entonces también tenemos como parte de la prioridad nacional, en el artículo 76, Constitución del 40, que la ley regulará la emigración. La ley regulará la inmigración. Ese es un artículo que Vox podría poner en su programa político hoy. La inmigración atendiendo el régimen económico nacional y a las necesidades sociales. Queda prohibida la importación de braseros contratados, así como toda inmigración que tienda a envilecer las condiciones de trabajo. ¿Qué estamos diciendo? Que los cubanos tenían prioridad frente a los extranjeros en 1940, como es natural, porque un país y sus leyes deben tender a proteger primero a los ciudadanos de ese país, porque son los que votan esas leyes. Esto, evidentemente, con el tiempo se puede pensar en cómo integrar a los extranjeros, pero una ley nacional y la ley de leyes se llama Ley Constitucional de la República de Cuba o del Reino de España, porque habla de los españoles, no habla de los extranjeros. La aprueban los españoles. Tenemos otros artículos también de prioridad nacional. Y la propia Constitución establece prioridades nacionales, que a mucha gente se le olvida que No quiero entrar en ese debate en porque la es un debate de Constitución derecho española se habla de español. españoles, Es un se debate, habla de personas y se habla de es un debate ciudadanos. español, no lo quiero tocar, pero estoy diciendo a los que acusan a la Constitución cubana del 40 de socialista que por favor se informen mucho mejor, que vean si este artículo Vox lo podría poner en sus programas y qué respuesta tendría que ponga el artículo 76, que la ley regulará la inmigración atendiendo al régimen económico nacional y a las necesidades sociales. Era prohibida importar trabajadores extranjeros. Básicamente, en este mundo polarizado, ¿no? Que dicen muchas veces los políticos. En este momento, y sobre todo especialmente la comunidad cubana, que de manera comprensible sale muy rebotada del socialismo, sobre todo cuando vive en democracia, muchas veces se deja llevar por esa polaridad y señalar la Constitución de 1940 como socialista entra en contradicción con estas políticas proteccionistas o incluso nacionalistas que habían en la Constitución de 1940, que son fruto del consenso constituyente de la época. Normalmente, precisamente, el socialismo y el nacionalismo están enfrentados, salvo en los casos tan desastrosos como el nazismo,
porque el socialismo tiene una vocación universalista, mientras que el nacionalismo tiene una vocación nacional. Frente a la protección de los individuos nacionales que tienen las políticas proteccionistas y nacionalistas, el socialismo habla de esta universalidad en todo y habla y presta servicios sociales y públicos a todo el mundo. Esa es principalmente la diferenciación y es uno de los argumentos por los cuales fácilmente se puede desmontar esta tesis de que la Constitución de 1940 es socialista, ya fuera, digamos, del ámbito de la propiedad privada y demás, que es de lo que más hemos hablado. Desde luego, no hay mucho más que comentar a este respecto. Es verdad que hay muchos derechos de los que no Mm. estábamos hablando principalmente porque era sobre propiedad privada y seguramente habrá muchos críticos que digan, sí, pero es que el artículo tal que no habéis mencionado dice no sé qué cosa. Todo, de nuevo, interpretable. Es decir, que hay que ir al contenido del artículo, ver la práctica real que ese artículo desempeñó en la década del 40 al 50 para entender si realmente era tan socialista o tenía ese carácter social que se pretende ahora, en 2026, afirmar de aquel artículo. Y en segundo lugar, ver qué estaba sucediendo antes, porque muchas veces estaba sucediendo exactamente lo mismo bajo esa constitución hiper mega liberal que era la de 1901, según muchas opiniones hoy en día. No, y ver Así, qué estaba sucediendo antes, durante el contexto, porque es importantísimo ver el el contexto contexto, claro. histórico, e incluso en la actualidad. Acabamos viendo ahora mismo cómo la prioridad nacional que se pone en la Constitución del 40, que es innegable, forma parte del discurso político totalmente contrario de lo Ujú. que se dice que significa. Creo que es una lección para todos que Antes, durante y después. tenemos que apreciar nuestro pasado, para poder realmente entender nuestro presente. No solo hechos que son importantes, los historiadores son importantes, evidentemente, pero también leyes. Las leyes es la forma de organizarse una sociedad y eso no sale del cielo. Realmente las personas nos organizamos en sociedades con base en determinadas reglas. Ujú. Hay que ver cuáles son esas reglas y qué realmente quieren decir. Y entender, y bueno, y el respeto por la democracia consiste en entender que hay personas que pueden opinar diferentes de ti y que por tanto, si quieren mayoritariamente esa solución, se tiene que acatar dentro de las reglas democráticas y dentro del respeto al Estado de Derecho, con lo cual no vale la imposición. Esto lo digo para los proyectos transicionales que consisten en me invento una ley fundamental de transición en base a lo que a mí me gusta, pero es que lo que a ti te gusta no le tiene que gustar a todos los cubanos, Sí, con lo cual precisamente en vamos a ese mismo consensuar. artículo del que he hablado varias veces hay unos comentarios muy interesantes. Alguno de Carlos Alberto Montaner, muy en contra de la Constitución del 40. Lo sabemos porque era liberal, era un liberal que parcialmente, o si me puedo permitir, que esté obviamente en la gloria y todo lo que sea, si me puedo permitir, pecó o su problema era no aceptar la historia de su país y pensar que ¿cómo decir? El derecho o las leyes son unas cuestiones meramente económicas, no lo son. Aquí una persona comentaba a respuestas a comentarios que hizo él, comentaba, me gustaría agregar que el retomar la Constitución del 40, al menos como punto de partida, como expresé más arriba, enviaría un mensaje contundente a las futuras generaciones de cubanos. Un mensaje que diga bien claro que toda legislación elaborada y aprobada por gobiernos carentes de legitimidad democrática carece de valor legal. Y es que, aunque tú no estés de acuerdo, como dice Remel, con la Constitución del 40, o no en todo, uno, tienes que entender lo que dicen. No deberías, porque no estás aportando nada. Obviamente, tienes un derecho de libertad de expresión irrestricto. Puedes hablar pestes de la Constitución del 40, pero si lo que dices es mentira, es incierto, y si tu objetivo político es manipular, tergiversar, tienes esa misión y esa misión no es democrática. Esa misión no favorece los intereses de Cuba, ni de los cubanos. De Cuba es un abstracto, pero de los cubanos seguramente no. Tienes la misión realmente y de verdad de estudiarla, saber qué significa y lo que hemos comentado aquí. Sí, básicamente formarse. Antes de opinar sería luego libertad de expresión irrestricta, pero con formación sería mejor porque además tendrá seguramente mayor capacidad de convicción. En cualquier caso, lo dejamos hasta aquí hoy. Seguramente no ha sido tan largo, yo creo. Ya lo veremos. Ya veremos después, pero creo que se ha quedado en hora y pico. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. Vendremos con un tema diferente para descansar un poco probablemente de la Constitución de 1940, aunque hay temas importantes de novedad como la creación de partidos políticos, candidatos presidenciales y toda una serie de cuestiones que mantienen a Cuba en el foco de atención Y para ahora personas cubanas como y nosotros. un llamamiento, por favor, si te ha gustado el contenido, comparte, comenta
dale me gusta, obviamente, dale like y pídenos temas. Nosotros somos bastante accesibles en redes. Tenemos Twitter, el mismo podcast tiene Twitter o X. Y nos gustaría escuchar opiniones de todos y ver si de verdad estamos aportando un poco en el camino al entendimiento, que es nuestro objetivo, del componente jurídico, que es este podcast de la realidad cubana, pero no solo. Te hemos tocado muchos temas y pretendemos tocar muchos más. Esto ha Ujú. sido Res Judicata, comparte y disfruta.